Entonces estamos viendo que es importante comprender y valorar la doctrina de la humanidad de Cristo. ¿Hay evidencia bíblica de la humanidad de Cristo? Tranquilamente. Desde su mismo nacimiento, que es un nacimiento natural. No vemos que haya venido del cielo un ángel médico para poder hacer algo diferente en el nacimiento de Jesucristo, sino que los mismos dolores de parto que sentía cualquier mujer en su momento al dar a luz son los que se dan en el momento del nacimiento de Jesucristo. Es un nacimiento natural. Y ojo que para nosotros tal vez hoy en día parezca algo no relevante, pero en ese tiempo era escandaloso, porque para los paganos, para los griegos y para los romanos, el nacimiento en sí era una condición indigna del ser humano. A tal punto que cuando Celso, un erudito, un filósofo que era anticristiano, cuestiona el cristianismo, él dice que es más digno de un Dios venir en una vasija que venir del vientre de la mujer. Recuerden primero el machismo de ese tiempo y segundo la connotación que tenía el nacimiento para ellos. Era bastante vergonzoso para ellos la idea de un nacimiento natural. Y Jesucristo viene en un nacimiento natural. Eso va a hacer que la iglesia tenga que explicar en cierto modo a los no creyentes este hecho, que para ellos, para los no creyentes era escandaloso. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que considerar algo. Muchas veces los no creyentes, más que nada, no cuestionan la doctrina bíblica de Jesucristo, porque dicen que simplemente es una imitación de otras doctrinas, como la de los egipcios o como la del dios Mitra, y pues se piensa que simplemente remedamos otros cultos y ya está, pero nada que ver. El culto egipcio que se daba de este Dios que resucitaba constantemente no plantea un nacimiento natural. Ese Dios no nace naturalmente, sino divinamente. Es decir, se evita ese pasar por el útero de la mujer. Entonces, eso, ¿por qué? Porque para los egipcios también era vergonzoso eso. Sin embargo, la iglesia no tiene ningún problema en decir que Jesucristo vino de una mujer, nacido de mujer, dice Pablo en el libro de los Gálatas, y nacido bajo la ley. Nos establece Pablo justamente el carácter completamente natural del nacimiento de Jesucristo, lo cual evidencia el hecho de que la iglesia no se avergonzaba de este hecho, a pesar de que para los demás era indigno. También nosotros encontramos en el texto bíblico citas que hablan de aspectos completamente humanos, como el hecho de que Jesús tuviese hambre. En Mateo 4:2 nos dice pues que Jesucristo tuvo hambre. Estamos justamente en el texto en el cual Jesús está en el ayuno, está haciendo un ayuno y dice que entonces tuvo hambre. Una actitud completamente humana. Juan 19:28 también nos habla sobre otro de los aspectos de la perdón, de la humanidad de Cristo. Si tal vez alguien tiene una Biblia y nos puede ayudar con ese texto. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ujú. Ahí tienen ustedes que Jesucristo tuvo sed. Y el de Juan 4:6 dice más o menos lo mismo, es el encuentro con la samaritana, ¿verdad? Entonces, ¿alguien nos puede ayudar con Juan 4:6? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí vemos a Jesucristo teniendo cansancio del camino, cosa que no cuadraría con un ser divino. Entonces, nosotros vemos evidencias bíblicas de la humanidad de Cristo. Tuvo cansado, le pide de beber a la mujer samaritana, también pide de beber cuando está en la cruz, tiene hambre, como menciona en el momento del ayuno. Son evidencias de cosas que son propias de un ser humano.
Sufrió la muerte como todo ser humano. Su cuerpo fue expuesto a una serie de torturas que lo maltrataron, lo golpearon, lo humillaron, le hicieron sufrir y luego de eso fue crucificado y en la cruz murió luego de algunas horas de haber estado allí. A veces, bueno, la crucifixión a veces podía durar varios días. Sin embargo, en ese momento, él murió al poco tiempo de haber sido subido a la cruz. Entonces, se muestra también otra vez el hecho de su humanidad. Su organismo cedió ante toda la tortura que estuvo sufriendo en ese momento. Son otros elementos de su humanidad. Sus discípulos describen también su humanidad, y aquí este texto es fundamental para el tema que estamos tratando. Primera de Juan 1:1, si alguien nos puede ayudar con esa lectura. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocándote al verbo de vida. Perdón, tocante al verbo de vida. Tal cual. Ahí ustedes tienen justamente una defensa que hace la iglesia en sus primeros años contra los gnósticos, porque el gnosticismo niega la humanidad de Cristo. Ellos consideraban que Jesús solamente era como una especie de fantasma, era como un dios, sí, pero en los términos griegos y romanos. Para los griegos y romanos, cuando uno lee los libros de los griegos y los romanos de ese tiempo, es interesante notar estas características. A veces los dioses venían a los seres humanos y se aparecían a los seres humanos y hablaban con ellos, a veces frontalmente, pero se sabía que era como un fantasma, porque al momento desaparecían. A veces tomaban la forma de algún ser conocido. Entonces alguien, pues, qué sé yo, Agamenón estaba en plena lucha en Troya y de repente se aparece la diosa Atenea disfrazada de algún amigo de Agamenón. Entonces eso era lo más común en la literatura griega. En esa línea, pues, algunos gnósticos comenzaron a considerar que Jesucristo tenía una similitud con esa forma de aparecerse de los dioses, como que Jesucristo simplemente se aparecía y aparecía con cierta apariencia de humanidad, pero que en realidad no era humano. Otra cosa que también es interesante en este sentido es que para los griegos, los dioses no comían alimentos humanos. Ellos tenían su propio alimento, que era el icor, que era una especie como de líquido que servía para fortalecer su inmortalidad. Entonces, eso es lo que ellos comían, mientras que cualquier comida o alimento humano ellos lo rechazaban. Entonces, ver a Jesús comiendo con los discípulos, pidiendo un pescado para asarlo y comerlo con ellos, eso no cuadraba con un Dios. Entonces, ahí es donde está justamente este hecho chocante para ese tiempo, que a veces incluso algunos pueden pensar que simplemente la idea de Jesucristo como el Hijo de Dios simplemente es una especie de, ¿qué decir? Como decir Hércules, el hijo del dios Zeus, que era medio hombre, medio dios. Y a veces podría uno pensar que no, pues el cristianismo simplemente copió lo que eran esos semidioses o los héroes, como llamaban los griegos, que eran medio dios, medio hombre, pero nada que ver. O sea, no cuadra con ellos. Los que eran medio dios, medio hombre, tenían la vida contada y morían. Mientras que los que eran dioses aparentaban ser humanos, pero ellos no comían alimentos humanos. Entonces, hay muchas diferencias entre lo que era la mitología griega como tal y lo que es la concepción que la iglesia tiene de Jesucristo en sus inicios, lo que describe, lo que vivió, o como dice Primera de Juan 1:1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras propias manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Es decir, no están hablando de seres mitológicos que existieron en el inicio de la creación, sino que están hablando de lo que ellos vivieron cuando estuvieron con Jesucristo. Esa es la diferencia radical que existe en este sentido, pues, y todo esto evidencia
la humanidad de Cristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? Seguimos entonces. Más evidencia bíblica. Jesús manifestó una serie de emociones humanas como la compasión, la alegría o el disgusto. Tenemos algunas citas ahí, tal vez si nos pueden ayudar nuestros hermanos Joel con Mateo 9:36, mi hermano Camilo con Juan 15:11 y mi hermano Luis con Marcos 10:14. Mateo 9:36. Sí. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí tenemos una emoción que manifiesta Jesucristo, la compasión. De todos modos, puede darse también la compasión en Dios. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se hace referencias a la compasión de Dios o el otro término que se usa, que es la misericordia de Dios. Entonces, se puede también decir, bueno, puede ser un sentimiento también de Dios como tal. Pero veamos los otros casos. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí tenemos a Dios, a Jesucristo gozándose, alegrándose, lo cual es una expresión emocional muy humana. Marcos 10:14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, para la próxima, profe, diga Luis Rengifo o Luis Wamba, porque Ya habíamos lo dormido. hago, ya me di cuenta, perdón. Sí. Pues, ¿con cuál seguimos entonces? Mi hermano Luis Con- Rengifo, por favor. Listo, profe, gracias. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí está pues otra vez una emoción, en este caso de disgusto, de indignación, de molestia de parte de Jesucristo. Emociones que pueden ser humanas y que aquí son manifestadas. De todas maneras, como digo, también este tipo de emociones pueden ser vistas en Dios, así que es un poco dudoso en este caso. Pero vamos con las siguientes. Ahora sí, mi hermano Luis Wamba, Lucas 7:9. Mi hermano, ¿quién más? Cristian Parreño, Lucas 12:50. Y mi hermano Alejandro Mosquera, Juan 11:35. Listo. Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí está. Esta sí no puede ser divina, esta es completamente humana. ¿Por qué razón? Porque la admiración denota desconocimiento. No conoce o se asombra a Jesucristo, se maravilla por algo que no había conocido antes, por algo que de repente le deslumbra. Y es el hecho de que hay una persona que no es judía y que tiene una fe superior a muchos de los judíos. Ese desconocimiento solamente puede ser humano. Esa maravilla, ese maravillarse, ese admirarse, es una emoción, un sentimiento completamente humano. Lucas 12:50, ¿qué dice? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La angustia denota otra vez desconocimiento de las cosas futuras. Solamente es una proyección, a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos un problema o tenemos un examen que rendir y nosotros nos proyectamos en nuestra mente sobre qué irá a pasar, qué irá a suceder, cuántas preguntas irá a poner el profe, serán 300 preguntas, cómo serán las preguntas. Entonces nos proyectamos y esa proyección que produce en nosotros, angustia.
Entonces, esa angustia solamente puede ser humana, porque el ser humano no conoce el futuro, mientras que Dios sí. Así que ahí tenemos nosotros otra emoción propiamente humana. Y finalmente Juan 11:35, ¿qué dice? Jesús lloró. Ahí está, sencillito. Tenemos la tristeza en Jesús. Otra evidencia de de una emoción de parte de Jesucristo. Ahora, lo que sí está, la tristeza sí la vemos en el Antiguo Testamento en Dios, en un texto de, si mal no recuerdo, es Amós, no, Oseas, un texto de Oseas, nosotros encontramos la tristeza que siente Dios al ver que su pueblo se aparta de él. Pero también tenemos otras. Expresa un amplio conocimiento de muchas cosas, pero asimismo desconocimiento de otras. Por ejemplo, mi hermana Michelle, Juan 2:25. Mi hermana Yolimar, Marcos 9:21. Y mi hermana Mireya, Marcos 13:32. ¿Ya puedo leer Juan 2:25? Adelante. Y yo tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí nosotros tenemos un texto que nos habla del conocimiento que que Jesucristo tiene de los hombres sin que ellos hablasen nada. Ya conoce sus pensamientos Jesucristo. Es un conocimiento divino. Marcos 9:21, ¿qué dice? Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ahí muestra Jesucristo un desconocimiento bastante humano. Dios conoce cuánto tiempo llevaba él con esa situación, cuántos días o meses llevaba el niño con esas aflicciones. Pero Jesucristo hace la pregunta, le pregunta al Padre, ¿hace cuánto que está pasando por esta situación? Y tiene que recibir la respuesta. Algunos incluso por tratar ¿cómo decirlo? Eh, como que consideran que este texto más bien como que reduce la divinidad de Cristo y por eso algunos suelen decir, no, 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 lo que pasa es que Jesucristo ya sabía, pero le quería hacer la pregunta, como que estaba amagando nomás y no es así. O sea, el texto es muy honesto en este sentido. Jesucristo no conocía y es justamente parte de su humanidad. ¿Cómo se relacionan estos dos aspectos? Es algo que tenemos que hablarlo más adelante, en la siguiente el día lunes me parece que ya vamos a estar hablando de esto, cómo se relacionan estos dos elementos, cómo es que Jesucristo puede tener un conocimiento aún de la psique humana, de tal manera que conoce el pensamiento de los fariseos, pero a la vez no conocer cuánto tiempo lleva sufriendo el chico, o no conocer cuándo es el día y la hora del final de los tiempos. Entonces, solo el Padre sabe. Entonces, ¿cómo es que se da esa relación entre estos elementos? Eso lo vamos a estar viendo el día lunes para poder aclarar. Pero de todas maneras, aquí lo que nos muestra es que hay esas dos cosas. Por un lado, hay ciertas cosas que las conoce Dios, Jesucristo a profundidad, y hay otras que Jesucristo no las conoce a profundidad. Las unas manifiestan su divinidad, las otras manifiestan su humanidad. Marcos 13:32, ¿ese ya lo leímos o faltaba? Falta leer, pastor. Adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí tienen pues justamente la idea de que el Hijo no conoce este tema del final de los tiempos. Es una cuestión que necesitamos nosotros considerar y eso lo vamos a estar haciendo el día lunes. Más evidencia bíblica. Ahora ya otras citas que nos hablan, por ejemplo, 1 Timoteo 3:16. Y ese texto es clave, así que sí les voy a pedir que lo podamos leer. A ver, vamos viendo quiénes. Agustín, si puede leer 1 Timoteo 3:16. Manuel Adínez nos puede ayudar con Juan 1:14. Juan Miguel Luperón con 1 de Juan 4:2. Saúl Castro con Gálatas 4:4.
Amén. A ver, primera de Timoteo 3:16. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. En esta porción, que es básicamente un poema, es una construcción poética, para decirlo de otra manera, lo primero que se dice en ese texto es que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con una evidencia bíblica de la humanidad de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice el texto literalmente. Entonces, nos habla de esa divinidad por un lado, pero también de esa humanidad. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos nuevamente el texto que les mencioné. Yo les dije, este texto es clave, solo que me había confundido. No es 19, es 14. Juan 1:14 es este texto clave donde nos habla del logos. Durante los 13 versos anteriores nos está hablando del logos o del verbo, como traduce la Reina Valera, que es creador de todas las cosas, que estaba con Dios en el inicio, que es la luz de los hombres, y al final, en el verso 14, termina diciendo que ese logos se hizo carne. Nos está hablando justamente de la humanidad de Logos, lo cual es muy, muy sorprendente para ese tiempo en el que se está haciendo estas declaraciones. El texto de primera de Juan 4:2, ¿qué nos dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí tienen ustedes nuevamente el énfasis. Incluso en este punto ya se pone bastante radical. Los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios. Es una afirmación bastante fuerte que, como les digo, es un cuestionamiento al gnosticismo que en ese tiempo se estaba desarrollando ya a los alrededores de la iglesia cristiana y entre algunos cristianos incluso. Entonces, por eso ya comienza a ser bastante radical afirmar la humanidad de Jesucristo. ¿Y Gálatas 4:4 qué nos dice? Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ahí está el texto que les mencionaba. Entonces, habla del nacimiento de Jesucristo, nacido de mujer. Y Pablo, que enfatiza muchas veces la divinidad de Cristo, en este texto de Gálatas 4:4, afirma su humanidad. Entonces, esto es importante considerar porque a veces se suele aducir que la idea de la divinidad de Cristo fue añadida cuando el cristianismo se encontró con los griegos, porque los griegos eran les gustaba divinizar a los seres humanos, los romanos de igual manera, Julio César se diviniza, Trajano se consideraba Dios, Claudio, otro de los emperadores, también se consideraba Dios. Entonces, como que a ellos les gustaba divinizarse. Y a veces se considera como que la idea de Jesucristo como Dios fue el producto del encuentro del cristianismo con la filosofía y la religión griegas y romanas, pero no es así. Estos textos que son antiguos, que son de los primeros textos cristianos, ya declaran la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Alguna observación o pregunta sobre esto antes de continuar? Vamos al siguiente entonces. Vamos a ver las primeras herejías. La primera que nosotros tenemos que mencionar es una que se deriva del gnosticismo y que se llamaba docetismo. A ver, el gnosticismo, no sé si ustedes han escuchado de esa herejía o de ese pensamiento. ¿Algo? Sí, decían los gnósticos que
lo que lo salvaba era el conocimiento, un Ajá, conocimiento que había que escarbar y que estaba solo para unos pocos privilegiados. exactamente. El gnosticismo, en realidad, bueno, lo que conozco más o menos es que deriva del ateísmo. Es como decir, Ujú. en sus propios conocimientos. O sea, hago valer explícitamente lo que voy investigando. Si no hay prueba, pues no creo. No, no, ahí estamos confundidos. No es, eso es el agnosticismo. El Ah, agnosticismo es una corriente que existe hasta el día de hoy que plantea que no puedo, no tengo evidencias de la existencia de Dios, pero tampoco tengo evidencias de su no existencia. Así que ni creo ni no creo, ni soy creyente ni soy ateo. Ese es el agnóstico, el que debido a la falta de evidencias decide no tomar partido por uno ni por otro. Ahora, gnosticismo, esa es otra cosa. El gnosticismo es justamente la doctrina que planteaba que por medio del conocimiento nosotros vamos a llegar a la salvación. Parte, en cierto modo, de la filosofía platónica. Platón en particular tiene el famoso mito de la caverna, donde decía él que los seres humanos somos como que estuviésemos dentro de una caverna, atados de pies y manos, viendo el fondo de la caverna, y detrás de nosotros, sin que nos demos cuenta, hay unas personas, los llamaba directamente sacerdotes, que con una llama que tenían ahí, proyectaban ciertas sombras en el fondo de la caverna. Entonces, lo único que nosotros veíamos eran sombras. Y como lo único que hemos visto en toda nuestra vida son sombras, consideramos que las sombras es lo único real. Hasta que de repente alguien logra desatarse las manos y los pies y logra salir de la caverna y comienza a ver las cosas tal y como son. Y regresa a la caverna y les dice a sus amigos, esas son solo sombras, el mundo real está ahí afuera. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a esta persona a descubrir la realidad? Es justamente el conocimiento, el empezar a conocer las cosas tal como son. Entonces, partiendo de esa idea de Platón, comienza a desarrollarse esta filosofía del gnosticismo que consideraba que todas las cosas materiales son simplemente sombras de cosas inmateriales y que son reales. Todo lo material es falso, todo lo inmaterial es real. Esa era la idea que tenían los gnósticos. Entonces, si Dios nos iba a salvar, la manera como Dios nos iba a salvar era justamente siguiendo el mito de la caverna, enviando a alguien hasta la caverna para que nos diga, hey, ustedes están creyendo en sombras, vamos que les voy a enseñar el camino verdadero. Entonces Jesucristo, para ellos, se convertía en un maestro que nos venía a enseñar el verdadero camino hacia las cosas reales, hacia las cosas espirituales. Entonces, ese es el modo de entender la salvación de los gnósticos. No habla sobre pecado, ¿cómo es esto? El pecado del ser humano, no habla sobre nuestra condenación eterna, lo que habla básicamente sobre un conocimiento que tiene que ser dado a las personas. Y este conocimiento obviamente primero es dado a los iniciados, como les llamaban, a los que son más allegados a las cosas espirituales. ¿Y cómo podemos nosotros librarnos de las cosas materiales? Ayunando, orando frecuentemente, despreciando las cosas materiales, las riquezas, las cosas de este mundo y buscando solamente las cosas espirituales. Ojo, que por esa razón, por esto último que les digo, es que a algunos grupos cristianos les gustaba el gnosticismo y comenzaron a dejarse llevar por esta línea de pensamiento. Entonces, ese era el gnosticismo. Y esas líneas ya vemos en Primera de Corintios, ya vemos algunos cristianos que comienzan a tomar esta línea de pensamiento. Por dar un ejemplo, en Corintios, Pablo tiene que explicarles que no está bien ir al prostíbulo. Los cristianos de Corinto pensaban que no había problema. O sea, voy al prostíbulo y luego del prostíbulo voy a la casa del Señor a adorar. O sea, pero ¿cuál problema hay? ¿Por qué no le veían problemas? Porque para ellos lo material se quedaba aquí en la tierra. Lo espiritual es lo que subía al cielo.
Entonces, si lo espiritual se va al cielo, entonces yo no tengo problema con lo que haga mi cuerpo. Así que con el cuerpo ellos fornicaban y su espíritu supuestamente adoraba al Señor. Entonces, por eso es que Pablo tiene que explicar y enfatizar tanto el tema de que cuando yo estoy en fornicación con una prostituta, pues mi cuerpo y el cuerpo de la prostituta se hacen uno. Entonces, justamente mostrándoles que no es como ellos pensaban, que lo material es una cosa y lo espiritual es otra cosa. Tanto lo uno como lo otro tienen que adorar al Señor. Ahora, en base a eso, paso al tema del docetismo. Si lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo, entonces, ¿qué hace Jesucristo encarnándose? Para ellos era, no cuadra, no puede ser Jesucristo material. Estaría tomando lo que es lo peor de la creación. De hecho, para los gnósticos, la creación se daba como emanaciones. Estaba Dios acá en lo más alto de de la existencia, digámoslo. Y entonces venía el Logos como creado por Dios. Y luego venían los ángeles como creados por el Logos. Y luego venían las cosas espirituales que podían ser también creadas ahí por Dios. Luego venía algunas otras cosas espirituales. Y lo último, como lo peor de lo peor, como el desecho de la creación, lo material. Entonces, para ellos, si el desecho de la creación era lo material, ¿cómo va a ser posible que Dios se haga material? Dios no podía hacerse material. Para ellos entonces, lo único que pasaba es que Dios venía como una especie de fantasma y andaba entre los seres humanos materiales. Entonces, para los docetistas, Jesucristo no era realmente humano. Parecía humano, tenía apariencia de humano, pero en realidad no lo era. Dice, es en esencia una cristología muy influenciada por las suposiciones griegas básicas, tanto de las variedades platónicas como las aristotelianas. La palabra docetismo viene de la palabra griega dokeo, que significa aparentar y se refería al hecho de que para sus seguidores Jesús solo parecía ser humano. Rechazaban el nacimiento de Jesucristo por considerarlo indigno de Dios. Entonces ahí tenemos más o menos la idea de los docetas. Ellos consideraban que solo era apariencia la humanidad de Cristo. Cristo no podía humillarse hasta ser un ser humano como nosotros. Él tenía que mantenerse siendo divino. Y recuerden que cuando empezamos la clase, lunes me parece que fue que les dije, que a veces la iglesia evangélica en la actualidad tiende a volverse medio docetista. ¿Por qué? Porque exaltamos tanto la divinidad que descuidamos la humanidad. No decimos que Jesucristo aquí en la tierra fue un fantasma, pero lo hacemos fantasma en el hecho de que descuidamos las cosas que hizo aquí en la tierra. Descuidamos el hambre que tuvo, descuidamos la angustia que tuvo, descuidamos algunas expresiones propias de la humanidad de Cristo por considerarlas indignas de Dios, lo mismo que decían los docetistas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en algún momento escuchaba a alguien decir que cuando Jesucristo dice que se siente angustiado porque se acerca la crucifixión, decían que no es digno de Jesucristo, siendo Dios, que sienta angustia. Pero nos estamos olvidando que igual seguía siendo humano. Perfectamente Dios y perfectamente hombre significa que como cualquier hombre podía también angustiarse. ¿Y es la angustia un pecado? No. Es una emoción propia del ser humano. Y a veces, lastimosamente, ese docetismo que a veces practicamos en nuestras liturgias, se traduce también en cierta praxis pastoral. ¿En qué sentido? Cuando algún hermano se angustia, ya le acusamos de pecador. Usted que está confiando en el Señor no debería angustiarse, usted debería confiar en el Señor. ¿Qué hace teniendo miedo de esas circunstancias? Usted tiene que ser como Cristo, que no tenía miedo. Pero nosotros vemos que la humanidad de Cristo estaba ahí presente. Y lo que hacemos con estas actitudes más bien es hacer que la persona se sienta peor. A veces me encuentro con personas que han ido a la iglesia buscando consuelo por una situación difícil que están pasando y lo que han recibido simplemente es acusaciones. ¿Por qué? Porque si está teniendo angustia es porque no confía en Dios. Así que por eso es que le está yendo mal. Entonces, en lugar de ser consuelo, termina siendo más presión. Entonces, todo
está conectado. La pastoral que nosotros desarrollamos también depende de la doctrina bíblica que estamos nosotros manejando. Si nuestra doctrina es docetista, vamos a terminar también haciendo que los seres humanos pretendan ser una especie de dioses que no sienten nada. Si nuestra doctrina no se equilibra y es perfectamente Dios, perfectamente hombre, la humanidad y la divinidad de Cristo, entonces vamos a tener problemas en la pastoral también. ¿Qué dicen? ¿Será o no será? Mi hermano David. Sí, pastor, una consulta. En base a ese grupo que se consideraban docetistas, actualmente, ¿hay algún grupo que todavía practique o en este caso tengan todavía esa herejía y la estén quizás propagando o la proclamen actualmente? ¿O si hay alguna secta que no de manera directa se la vea como docetista, pero traten o sean algo afín? No hay una secta como tal, pero sí es un movimiento que se lo va percibiendo en muchas partes. El modelo de la nueva era. Este modelo que nosotros encontramos en la actualidad plantea justamente el tema de que las cosas materiales no son buenas, lo espiritual es lo bueno, o sea, igual la invasión que ha habido de todas las religiosidades orientales ha hecho que otra vez volvamos a esa idea de que lo material es malo, lo espiritual es bueno, hay que buscar en lo espiritual únicamente, y esto está haciendo que otra vez neguemos en cierto modo la humanidad de Cristo. De igual manera, entre los liberales se da un cierto docetismo, porque como ellos ya cuestionan toda la historicidad de Cristo, terminan diciendo que en realidad Jesús fue un carpintero que vivió en los tiempos del año 4 antes de Cristo hasta el 32 por ahí, y que murió y ahí quedó. El verdadero Cristo en el que creemos es un Cristo espiritual, que no tiene nada que ver con el Jesús carpintero de Galilea. Entonces, cuando hago eso, estoy otra vez separando. Y en lo que creo es en el fantasma Cristo. Y ya no creo en el Jesús histórico. Entonces, los liberales también a veces caen en ese docetismo. Por dar algunos ejemplos. Y claro, el ejemplo más interesante en ese sentido del docetismo contemporáneo es la película Matrix. Ahí tú tienes una evidencia bastante interesante de esta visión gnóstica y docetista. Que si ustedes han visto, yo sé que ustedes no ven películas, ¿no? Eso no es para ustedes, ¿no? Pero si tal vez por ahí vieron alguna vez Matrix, ustedes van a ver que al final, en la tercera película, el personaje principal, Neo, al morir se ve una cruz ahí. Es evidente la relación que quiere hacer los autores con el relato del cristianismo. Pero resulta que todo esto es simplemente una cuestión doceta. Simplemente es al final, al menos en esa película, al final, Neo, que se supone que es la figura de Cristo en esa película, simplemente es una especie de programa creado por ordenador para destruir a la matriz. Perdón si ya les destripé el final de las 3 películas, pero o sea, ahí más o menos está la idea de Matrix, ¿no? O sea, la visión docetista que tiene esa película. Y no sé si es que les acabo de motivar, pero revisen esa película desde la perspectiva docetista y van a ver cómo es interesante ver todo este elemento ahí. Mi hermano Pedro. Respondiendo a lo que decía el hermano David, si hay gente, incluso dentro de los cristianos o que nos decimos cristianos, porque hay una corriente de pensamiento de muchas personas que dicen que Jesús no era humano, que era un extraterrestre, que vino en los platillos voladores y que ahí supuestamente nos están viendo de otro planeta, sino que se tuvo que hacer pasar por humano para poder estar con nosotros. Y lo peor es que lo creen de verdad. Y estoy hablando de cristianos, hermano. Cristianos que van a la iglesia, piensan y creen en eso. Dicen, no, es que la Biblia no te muestra eso, que eso... Y creen así, creen, no, dice Jesús. Y cuando le dice, ¿cuál es la evidencia? Dice, anda a ver las pirámides de Egipto. Dice, eso no pudo haber sido... Es decir, cogen cosas que no tienen nada que ver en el asunto y han hecho una mezcolanza de creencias
Pero ya hablando en serio, hay gente que cree que Jesús es un extraterrestre. Ujú, Y eso más o menos se puede, como dice uno, apañar con lo que estamos conversando ahorita, ¿no? ujú. Sí, todo parte de los libros de J.J. Benítez, El caballo de Troya, que creo que son 7 o más libros, donde él habla justamente de esta perspectiva de que Jesucristo sería un extraterrestre y que dice él que cuando Jesucristo andaba por la tierra siempre había un platillo volador cerca andando con él. Y ahí sí, claro, o sea, ahí sí yo diría indignante el poco conocimiento bíblico que la gente tiene, porque algún momento hablé con una persona que me decía que justamente en los evangelios se veía el platillo volador que iba junto con Jesucristo. Yo le decía, pero ¿leíste en el evangelio eso? No, pero en el caballo de Troya está. Pero lee el evangelio por lo menos antes de afirmar con tanta veracidad o con tanta angustia que resulta que así ha sido. No, no es así. En el evangelio no aparece nada de eso. Pero mucha gente lastimosamente le cree más a las novelas de ciencia ficción de J.J. Benítez que al Evangelio. ¿Algo más sobre el docetismo? Vamos con otra de las herejías de la humanidad de Jesús. En este caso, nos enfocamos en lo que es el apolinarismo. No confesamos dos naturalezas, sino la única naturaleza del Logos, Dios encarnada. En este caso nos encontramos con Apolinar. Él es el que, en medio de las discusiones que se estaban dando respecto de la divinidad de Jesucristo, él como que propone una idea que para él le parece la cumbre, ¿no? Con esto sí vamos a entender perfectamente cómo es eso de que Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Y cómo es? Le preguntan a Apolinar. Y Apolinar dice, listo, sencillo, en lugar del espíritu que tiene el ser humano, viene el logos y toma posesión del cuerpo. Entonces, es como, no sé, pues en mis tiempos, cuando yo era joven, había Mazinger y Mazinger resulta que tenía alguien que se venía a la cabeza y a partir de ahí controlaba todo el cuerpo. O sea, esa es más o menos la idea que tenía Apolinar de el logos que controlaba el cuerpo. Entonces, el cuerpo seguía siendo humano, pero la mente, el alma, el raciocinio era divino. Entonces, de esa manera es como Apolinar planteaba la divinidad y la humanidad de Cristo. Apolinar propuso que Dios tomó solo una parte de la naturaleza humana, que su cuerpo, el logos, ocupó el lugar de la parte volitiva del ser humano, es decir, la razón, la mente humana y la voluntad. Entonces, todo eso era tomado por el logos. Entonces, por eso me pareció interesante este dibujo que encontré por ahí en el internet, donde justamente se le ve a Jesucristo y se le ve el cerebro. Es más o menos esa es la idea que se manejaría en ese tiempo. Pero obviamente en ese tiempo la, la idea que se tenía de la parte volitiva del ser humano estaba más relacionada con el corazón que con el cerebro. Entonces, por ahí un poco como que desencuadra este dibujo, pero es la idea que queríamos dar a entender. La parte volitiva es tomada por el logos. Entonces, el cuerpo se mantiene humano, el resto es divino. Entonces, ¿cuál es el problema con esta? Otra vez, no pasa el filtro de la frase de los capadocios. Lo que no fue asumido no fue salvado. Entonces, de acuerdo a esta línea de pensamiento, fue asumido el cuerpo, así que el cuerpo podía ser salvado, pero el alma fue eliminada. Y al ser eliminada, entonces el alma del ser humano no se salvaba. Ese era el problema con el planteamiento de Apolinar. Esta línea de pensamiento yo no la he visto en un grupo como tal, un movimiento o una secta como tal. La he visto más en, ¿qué decir? En algunas clases en las que no se tiene muy claro cómo es esto de la doble naturaleza de Cristo y entonces ahí a veces he visto que hacen esta descripción pensando que están diciendo la doctrina de la iglesia, pero en realidad están cayendo en apolinarismo. Entonces, eso más que nada. Y no sé, no conozco una secta que en el tiempo actual maneje el apolinarismo.
hay también algunos movimientos contemporáneos que, en cierto modo, les decía ya pues al inicio, que plantean una negación de la humanidad. Karl Barth, él planteaba que la información acerca del Jesús histórico que podemos adquirir es mínima y tópica, pero asimismo irrelevante. No podemos conocer a Dios conociendo al Jesús de la historia. Este personaje, yo les dije que fue uno de los principales gestores de lo que era la cristología desde arriba, la cristología que partía desde el querigma, desde la predicación. Era el que rechazaba toda esta línea del Cristo desde abajo, una cristología netamente histórica y que trata de buscar al Jesús de la historia. Karl Barth, él plantea que solamente a través de la predicación, que es el anuncio de la revelación de Dios, solo a partir de eso nosotros podemos conocer a Jesús. Entonces, ese era el planteamiento de Karl Barth. Pero ¿cuál es el problema con esa línea? Porque seguro que ustedes escuchan eso y dicen, oye, me asusta, pero me gusta esa línea de pensamiento. ¿Cuál es el problema con esta línea de pensamiento? El problema era que por tratar de dar tanto énfasis a la revelación como tal, terminaba negando la humanidad. Termina Karl Barth haciendo de menos la humanidad. Bueno, puede que haya sido un carpintero, puede que no, puede que haya vivido en el siglo 4, ¿cómo es? En el año 4 antes de Cristo o en el 0, puede que haya hecho milagros o puede que no, eso no importa. Lo que importa es lo que nos dice la revelación. Entonces, hago una separación radical entre lo que es el relato y lo que es la historia. Entonces, y no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y ahí viene el problema, porque al enfocarme solamente en el relato y nada en la historia, lo que estoy haciendo es otra vez creyendo en un fantasma y no en el Jesús histórico. Entonces, por eso, volviendo a esa primera clase que hablamos, yo tengo que siempre mantener el diálogo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Siempre se tiene que ir dando ese diálogo. Como decíamos, desde la perspectiva de San Agustín, partimos en la fe, vamos a la historia y volvemos al Cristo de la fe. Es como que estoy tejiendo entre los dos espacios, entre el relato, entre el relato que se predica y los hechos históricos que me pueden dar tanto los evangelios como las investigaciones arqueológicas. Entonces voy tejiendo ese conocimiento de Cristo y esa relación con Cristo a través de esos dos elementos. Entonces, pero volviendo acá a este pensador, el fallo es ese. Se queda solamente con el relato revelado, con el querigma, con la proclamación y descuida el hecho histórico. Ese es pues el fallo que tenemos con esta línea de pensamiento. Me parece que me está faltando. A ver, acá está Rudolf Bultmann. Este es el otro que les decía que es considerado peligroso en el ámbito evangélico, pero que también hay que conocer su pensamiento. En el caso de Bultmann, para él la pregunta fundamental no es por los hechos históricos de la vida de Jesús, sino por el impacto existencial que su querigma produce. Eso es lo que plantea Bultmann. Y lo que nos está diciendo es que, otra vez, sea que haya sido alto o bajito, sea que haya sido gordito o flaquito, sea que haya tenido barba o no haya tenido barba, sea que haya habido milagros o no que haya habido milagros, eso no importa, dice Bultmann. Lo que importa es el impacto que produjo en las personas que estuvieron a su alrededor, en particular los discípulos. Al decir esto, niega la historicidad. Y al negar la historicidad, otra vez, convierte a Jesucristo en una especie de fantasma. Pues no me interesa quién era él en realidad. Lo que me interesa es lo que me cuentan los discípulos sobre Jesucristo. Entonces, ahí viene el problema con esta línea de pensamiento. Se vuelve borrosa la visión histórica. Entonces, si por un lado podemos tener un exceso de historicidad, que es el que planteaban los liberales, donde ya prácticamente Jesús no existe, o sea, lo que llegan a decir algunos liberales es que Jesús fue un
personaje inventado por los discípulos del siglo I para tratar de afirmar sus creencias en la venida del reino de Dios. Así van a decir algunos liberales. Y ustedes pueden ver en el libro que les mandé a leer sobre el Jesús deformado, algunos de estos liberales básicamente son personas resentidas con el fundamentalismo y que en su desquite contra el fundamentalismo prácticamente anulan la historicidad de Jesucristo. Hasta ese punto se puede llegar por el excesivo historicismo. Pero por el otro lado, por negar la historia, en cambio puedo llegar a una especie de docetismo. Entonces yo debo cuidarme de ambos peligros, o un exceso de historia o una desaparición de la historia de Jesús. O por tanto historicismo ya no me interesa la relación con Cristo. Podemos conocer incluso grandes profesores que pueden describirte, pero todo lo que es el Evangelio, pero que son agnósticos. Por ejemplo, Piñero es, me parece que es Antonio Piñero, un teólogo, un filólogo español, que es agnóstico. Es un erudito en Biblia, pero es agnóstico. No cree ni que exista ni que no exista Dios. Entonces, ¿a qué llegamos en ese momento? Llegamos justamente a tanto historicismo me hace anular mi vínculo con Jesucristo. Y por el otro lado, en cambio, un excesivo negación de la historia me hace también volverme un creyente en fantasmas. Entonces, tengo que siempre estar tratando de creer en el relato, en la proclamación, pero también en la historia. Eso acá, no me voy más allá porque si no me preocupa que les voy a terminar enredando. Espero no haberles ya enredado. Doctor, solo una preguntita, disculpe. Adelante. Con Rodolf Bultmann, cuando usted decía al inicio, yo pensaba que él estaba, o sea, las clases anteriores, que él hacía teología desde abajo, pero veo que es lo contrario, o sea, él hace teología desde arriba, ¿no? Y descarta el tema histórico. Ese es o cuál es el peligro que le decían a usted cuando decía, no hay que leer mucho a él porque al final puedes terminar, no sé si es la confusión, o puedes terminar yéndote a unos extremos. ¿Cuál es ese peligro que le manifestaban? A ver, este personaje, Bullman, es interesante por eso, o sea, es un gran exégeta, uno de los mejores exégetas del siglo XX, los más grandes estudiosos del siglo XX del texto bíblico, y como tal, él desmenuza hasta lo más mínimo del texto bíblico. Pero en ese desmenuzar el texto bíblico, como que va desarmando la historia de Jesús. Y toda la historia de Jesús va diciendo, bueno, esto parece tener influencia de tal mito griego, esto parece tener influencia de tal mito egipcio, esto parece que simplemente fue añadido posterior, este milagro en realidad no parece que sucedió, esto simplemente, o sea, todo lo va desmenuzando hasta el punto de que históricamente no te queda nada. Pero como él quiere, después de todo ese desmenuzar, quiere seguir creyendo en Dios, entonces viene el planteamiento teológico ahora. Todo lo anterior es exegético. Ahora viene el planteamiento teológico. Entonces, como que le preguntan a Bultmann, oye, Mr. Rodolfo, o sea, ya no hay Cristo, entonces, ¿en qué creemos? Y entonces él dice, no creemos en el Jesús de la historia, creemos en el Cristo de la fe. Entonces, en cierto modo es ¿cómo decirlo? Como uno de los precursores de la búsqueda desde abajo. Pero su búsqueda desde abajo lo lleva a destruir prácticamente todo el relato histórico de Jesucristo. Así que en vista de eso, se lanza para arriba. De hecho, yo les dije que Karl Barth en 1917 saca el libro sobre la Carta a los Romanos, que es una denuncia de la teología liberal. Y cuando Karl Barth lanza esa denuncia, Bultmann, que es de los liberales, se lanza a seguirlo a Barth. Se vuelve un discípulo de Barth. Entonces, es interesante en este sentido. Bultmann empieza como un exégeta de la cristología desde abajo, pero cuando Barth escribe su comentario a los romanos, Bultmann se lanza hacia una cristología desde arriba. Entonces, pero tanto arriba como abajo, tuvo sus cosas positivas, pero mayormente sí tuvo bastantes cosas negativas el pensamiento de Bultmann.
Eso podría decir al respecto. Gracias, pastor. Listo, vamos con un problema que también plantea discusiones, es el tema de la carencia de pecado en Jesús. Algunos teólogos han llegado a considerar que si Jesucristo no tenía pecado, entonces no era perfectamente humano, porque consideran que el pecado es una característica propia de la humanidad. Un ser humano que no sea pecador no es ser humano. Eso es lo que básicamente dicen algunos teólogos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen al respecto de las Escrituras? Las Escrituras coinciden en que no cometió pecado. Vamos a leer estas porciones bíblicas. Primera de Juan 3:5, mi hermano David Solís. Primera de Pedro 2:22, mi hermano Jorge Guijarro. Segunda de Corintios 5:11, mi hermano, ¿quién no ha leído todavía? Mi hermana Diana Yumikinga. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí está claramente la idea, no hay pecado en Él. Entonces, es una convicción que tiene la iglesia primitiva. Primera de Pedro 2:22, ¿qué nos dice? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí está nuevamente la idea bíblica de que no hubo pecado en Él. Y segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es espectacular ese texto, pero no me meto en las discusiones teológicas, solamente la primera parte, al que no conoció pecado. Entonces, no hay pecado en Jesucristo en la doctrina bíblica. Entonces, pero A.E. Taylor, un teólogo, plantea que esto podría significar que Jesús en realidad no fue humano, pues el pecado es una característica distintiva de la humanidad. Ese es justamente el cuestionamiento que hacen algunos teólogos. Mi hermano Juan Miguel, adelante. Profe, no, analizando todas estas herejías y la que se hizo ciencia teológica, puedo ver es que se repite el mismo ciclo de los judíos. O sea, primeramente los judíos iniciaron con su fe, pero creyeron en lo que decían los profetas. Sin embargo, cuando ya llegó el momento, desconocieron la profecía, desconocieron la existencia de Jesús, se convirtieron en el principal enemigo de Jesús, bueno, por el mismo propósito de todo, y lo terminan crucificando. Pero en su razonamiento, en su teología, en su ciencia, en su lógica, no, él no puede hacer esto. Dios es el único que puede salvar. ¿Cómo va a creer que él va a liberar a un muerto? ¿Cómo va a haber hecho esto? O sea, se preguntaban esas que pudieran haber sido también, que fueron objeto de estudio, me imagino, lo que los dividió más, los confundió más al no creer en la profecía, porque era por fe. Y eso mismo se repite ahora en estos tiempos que estamos viendo a estos teólogos, que sí, cuando hacen exégesis, cuando hacen estudios y buscan desde la historia abajo y desde la divinidad arriba, se cuestionan preguntas, pero desde el razonamiento humano limitado, siempre va a ser limitado, por mucho que lleguemos a la excelencia, por mucho, siempre va a ser limitado, y al tomar una postura analítica o limitada, vamos a dejar la otra parte, como usted dice, que nos termina de enriquecer para poder entenderlo todo. Entonces, lo que estoy viendo acá es que en la mayoría de las herejías ha sido porque el hombre ha querido en su propio razonamiento querer dar un fundamento como para llevarse la película, digo yo, como para decir, no era así como dijeron antes, esto es lo que encontré y ahora es. Entonces, estoy viendo que se repite el ciclo, inclusive hoy en la iglesia, todavía siguen las discusiones del por qué sí, del por qué no, y se mantiene ese ciclo vicioso, digo yo, en cuanto al creer que Jesús es hombre y también fue Dios. Sí, mi hermano, de hecho, yo veo que tal vez dos son las razones principales por las cuales se dan las herejías. La una es por la vanidad del hombre, porque quiere ir más allá de lo que Dios le ha dado.
Entonces, eso hace que el ser humano comience a especular más allá de los límites que Dios nos ha establecido, porque tenemos una revelación y esa revelación está ahí para mostrarnos lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces queremos ir un poco más allá de lo que Dios ha establecido. Esa es la una razón. Y la otra razón es en cierto modo, por ignorancia. Les decía sobre ciertas herejías que se repiten una y otra vez, y muchas veces son simplemente repeticiones propias de personas que no han leído, no han estudiado la historia, y vuelven a repetir las mismas herejías del pasado. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová básicamente es del arrianismo. Entonces, si se metieran a profundizar un poco de historia y viesen todo lo que fue el arrianismo, ellos se darían cuenta de que las doctrinas que ellos están planteando son las mismas que planteaba el arrianismo. Entonces, el desconocimiento les hace caer nuevamente en esas herejías. Y lo que les decía, el tema del docetismo, que a ratos el cristianismo evangélico contemporáneo como que raya a veces con el docetismo, es justamente por el desconocimiento. A veces nosotros no conocemos, no vemos el cuadro completo, consideramos que creemos en un Jesucristo perfectamente Dios y perfectamente hombre, pero a veces solamente lo decimos de boca para afuera, pero en realidad lo que estamos es enfatizando mucho o la divinidad o la humanidad. Y en el caso de la Iglesia Evangélica, que generalmente tiende a enfatizar la divinidad, descuidando la humanidad. Y está bien exaltar a Cristo como Señor y Salvador de nosotros, pero no podemos descuidar el hecho de que vino y vivió en medio de nosotros. A veces las prédicas en las iglesias evangélicas, especialmente las que tratan de fortalecer la parte, ¿cómo decirlo?, la doctrina, las iglesias reformadas, por ejemplo, las neorreformadas, predican más de las cartas de Pablo que de los evangelios. Y ese pequeño detalle muestra el énfasis que le ponen al tema de la divinidad más que la humanidad. Me interesa más lo que Jesucristo hizo al salvarnos, al expiarnos, al redimirnos, al justificarnos y al glorificarnos, que lo que hizo aquí en la tierra caminando por medio de Galilea y de Capernaum y de Jerusalén. Entonces me interesa más el Cristo divino que el Cristo humano. Entonces, sutilmente tiendo a irme hacia un lado. Entonces, el desconocimiento también puede llevarnos a la herejía. Entonces, yo debo ser muy prudente de no dejarme llevar ni por la ignorancia ni por la vanidad. Mi hermano Mario. Sí, pastor, aprovecho justo porque tocó este tema. Ayer usted mencionó algo que decía que incluso las canciones tienden a ir a exaltar más la divinidad. Y yo me quedaba pensando un poco, y le hago la pregunta ahora, pero ¿cómo o qué tipo de canción podría ser que uno dice, mira, ahí está exaltando la parte humana? No sé si igual la gente que escribe canciones tal vez está pensando en esto, pero eso me sonó, ¿no? Decía, bueno, y de hecho cuando decimos, sí, exaltamos la divinidad de Cristo, hasta me suena lógico y coherente, digo, ¿no? Porque decimos, claro, ahora entiendo que es 100% hombre, 100% divino, no deberíamos descuidar esa parte, pero ¿cómo podría ser una alabanza que decimos, mira, esto es como que sí está en la parte humana, teniendo en cuenta en relación a Cristo? Buena pregunta. La respondo la próxima semana. Voy a buscar en este momento, porque en este momento no recuerdo algunas canciones que puedan mostrarnos esa humanidad. Pero una que a mí siempre me ha gustado y que me parece que es espectacular. Primero, porque tiene base bíblica. Y segundo, porque nos muestra todo el proceso de la humanidad y la divinidad de Cristo, es tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz y todo lo demás. Ahí ustedes ven primero que se basa en una cita bíblica específica, que es la de Filipenses que hemos leído. Segundo, me muestra tanto el carácter divino de Cristo, pero también humano en la encarnación. Entonces, todo ese proceso está presente en esa canción. Entonces, por ese lado me parece muy, muy valiosa esa canción. Entonces, pero ya voy a buscar un poco más para ver si encuentro algunas otras canciones que nos permitan ver todo el cuadro completo de la doble naturaleza de Cristo.
Y si me permite, disculpe, que es que la verdad que me interesa mucho, pero la iglesia debería ser intencional entonces en esto, por ejemplo, en el tema de la alabanza y la adoración, también tener en cuenta esto de aquí. Correcto. Así es. Es un pecado que cometemos muchas veces las iglesias. Dejamos al líder de alabanza, que a veces no tiene estudios de teología, le dejamos que escoja las canciones que vamos a cantar. Y pues no siempre esas canciones tienen un fundamento o un peso teológico real. A veces simplemente son canciones populares que en el momento están de moda. Entonces ahí estamos fallando. Así que cuidado con eso, pero eso lo estaremos revisando un poco más en Teología Sistemática 3. Decíamos pues que hay teólogos que plantean que si Jesucristo era perfectamente hombre, tendría que haber pecado porque el pecado es intrínsecamente humano. Pecar es de humanos y perdonar es divino, por ahí diría alguien. Entonces, ese ha sido el cuestionamiento que se hace. Sin embargo, la refutación me parece bastante evidente, lo que plantea Erickson. Debemos evaluar a la humanidad a la luz de Cristo y no al revés. Nosotros encontramos, en Cristo encontramos nosotros al modelo de la humanidad que Dios quería para nosotros. El modelo de Adán y Eva es el modelo caído. A partir de Adán y Eva nosotros tenemos un modelo, ¿cómo decirlo? Es como tener un modelo dañado de un equipo, no sé, de una computadora. Tal vez si tenemos un modelo dañado de una computadora y comenzamos a querer evaluar las computadoras en función de esa computadora dañada, vamos a decir esta computadora no es computadora porque no está dañada, pero no es así. El hecho es que nosotros tenemos como modelo para referencias nuestras a Adán y Eva, que son pecadores. Podemos nosotros evaluar la humanidad en función de lo que vemos a nuestro alrededor. Todos nuestros amigos son pecadores. Podemos evaluar la humanidad en función de nuestra propia manera de ser. Y podemos decir la humanidad es pecadora porque nosotros somos pecadores. Sin embargo, lo que no estamos viendo es que Jesucristo es el modelo perfecto de humanidad, mientras que nosotros somos el modelo imperfecto de humanidad. Nos hemos corrompido debido al pecado. Entonces, en ese sentido es que debemos nosotros hacer esa corrección. No medir a Cristo en función de nuestra humanidad, sino medir nuestra humanidad en función de Cristo. Entonces, el modelo de humanidad que vemos en el Génesis, el que tenía Dios en mente cuando nos creó, era un modelo sin pecado, pero debido a la caída del hombre, se introduce el pecado en nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones de la humanidad de Cristo? Primero, que no fue alguien extraño a la raza humana quien murió en la cruz. Él era perfectamente hombre y como tal, su aflicción fue perfectamente humana. Eso es lo primero que podemos nosotros decir. Segundo, puede compadecerse de nosotros porque Él ha padecido las angustias propias de todo ser humano. Él ha padecido las tentaciones que nosotros hemos padecido. Porque el texto bíblico dice que en todo fue tentado, pero no fue hallado pecado en él. Así que Él sabe nuestras tribulaciones, sabe cuando nosotros nos sentimos tentados y por eso puede compadecerse de nosotros, puede identificarse con nuestras preocupaciones. Tercera implicación de la humanidad de Cristo es que Jesús manifiesta el verdadero sentido de la humanidad. ¿Cuál es el modelo por excelencia? Es visible solamente en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios esperaba de la humanidad? Es visible en Cristo Jesús. Por eso Pablo también cuando habla en Romanos del pecado, habla también ahí del primer Adán y del segundo Adán.
y habla de que el primer Adán es Cristo, mientras que el segundo Adán es el Adán que nosotros conocemos. Y parecería que se equivoca ahí Pablo, porque debería decir primer Adán es el que nosotros conocemos y Jesucristo el segundo Adán. Pero no está Jesucristo, perdón, no está hablando Pablo en función de orden cronológico, sino que Pablo está hablando en orden de importancia, y el orden de importancia, el primer Adán es Cristo. Él es el modelo por excelencia de la humanidad. Cuarto, Jesús puede ser un ejemplo a seguir. Ahí viene uno de los principales fallos en descuidar la humanidad de Cristo. Porque al exaltar demasiado su divinidad, seguir el ejemplo de Cristo se vuelve imposible. En cierto modo, nosotros comenzamos a pensar, no, pero es que Jesús era Dios. O sea, él, ¿cómo va a dejarse convencer por el diablo si él era Dios? Así que él yo no puedo imitar a Jesucristo porque él era Dios, yo soy un simple humano. Entonces, ese es el problema de darle demasiado énfasis a la divinidad y descuidar la humanidad. El texto bíblico me muestra que era perfectamente hombre, y como perfectamente hombre tuvo las mismas tentaciones que yo, tuvo las mismas tribulaciones que yo, y por lo cual también yo puedo seguir también el modelo de Jesucristo. Ese es el discipulado. Y ahí viene otro problema que yo a veces veo en las iglesias. ¿Cómo decirlo? Nos volvemos expertos en doctrina, pero nos volvemos nulos en discipulado. Conocemos las doctrinas que enseña la Biblia, pero no estamos en la capacidad de seguir el ejemplo, el modelo de vida de Cristo. Entonces, eso es otro problema que a veces se puede observar. Entonces, hay personas que conocen la Biblia de tapa a tapa, conocen muy bien lo que dice todos los evangelios, lo que dice todo el Antiguo Testamento, pero su vida deja mucho que desear. Entonces, no hay un discipulado, no hay un seguimiento de Cristo. No hay una imitación de Cristo, que eso significa discipulado. Quinto, la naturaleza humana es buena. Esa es otra de las implicaciones de la humanidad de Cristo. Contrario a lo que pensaban los gnósticos y los docetistas, para quienes la humanidad, todo lo material es malo, el hecho de que Jesucristo tome la humanidad, se encarne, muestra que para Dios la naturaleza humana no es mala. Lo material no es malo en sí mismo. De hecho, es creado por Dios, ¿no? La creación es de Dios. Y no es como decían los gnósticos, que la materia es el desecho de la creación. Para el texto bíblico, la creación es buena, y buena en gran manera. Así que en la naturaleza humana de Cristo nosotros vemos esa revalorización de lo material y esa revalorización de la naturaleza humana. Y por último, Dios no es absolutamente trascendente. La idea de un Jesucristo únicamente divino nos haría ver a Dios como alguien lejano, distante. Pero en cambio la humanidad de Cristo nos muestra a un Cristo cercano, un Cristo que está con nosotros, en medio de nosotros y por nosotros. Entonces esa humanidad es fundamental.